8 de la mañana con 5 minutos, 8 con 5 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Avanzamos con más información y con más entrevistas. Ya se encuentra con nosotros vía telemática el doctor Hernán Reyes, comunicador y catedrático, para analizar los cambios en materia de comunicación que se plantea el gobierno nacional tras la salida del señor Pipo Lazo ayer. ¿Cómo está, doctor Reyes? Buenos días, bienvenido. Para hoy a las 17 le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Para hoy a las 17 horas está prevista la posesión del señor Andrés Seminario como nuevo secretario de Comunicación de la Presidencia de la República. Esa es el nuevo talento por el que apuesta el gobierno nacional para mejorar su comunicación, que hemos visto ha tenido serios tropiezos. No sabemos si es por la política o si es por el personaje que no sabe cómo manejarse en público o cómo transmitir algo que no puede transmitir, porque no hay mucho que lamentablemente pueda transmitir. Es un reto el que va a enfrentar el señor Seminario, el que por cierto le deseamos mucha suerte también en esta aventura. Pero ¿cómo mira usted este cambio, la salida del señor Lazo, con lo que le he dicho, y ahora el ingreso del señor Andrés Seminario, que tiene también experiencia en la materia, pero que va a tener que mostrar al gobierno cuando no tiene algo que mostrar? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buen día, Alexis. Gracias por la invitación. Bueno, es muy... primero decidora, digo yo, la carta de Leonardo Lazo, la carta de renuncia irrevocable. Cuando uno la lee con atención, encuentra, por ejemplo, dos ideas que a mí me causaron curiosidad y asombro. Una tiene que ver con que, como logro, él dice que articuló acciones con la Secretaría Jurídica para el tema del el veto del Ejecutivo a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación, articularse entre dos secretarías de Estado que son directamente relacionadas con la Presidencia de la República, con la oficina, con el despacho del presidente, no es ningún logro. Ese es un requisito mínimo que deberían tener todas las secretarías de ese nivel, de articularse frente a distintos temas. O sea, que eso ponga en su carta de renuncia el señor Lazo, el señor Leonardo Lazo, realmente es curioso, por decirlo menos. Y lo segundo, que deja una campaña lista, una campaña que se llama, si no me equivoco, 3 colores y un solo Ecuador, para enfrentar la polarización en el país. Pues me asombra que el señor Leonardo Lazo, con toda su experiencia, ha escrito libros con consejos sobre comunicación política, comunicación gubernamental, no se dé cuenta que un problema tan grave y tan de fondo como la polarización que existe en el Ecuador no es algo que se pueda confrontar con una campaña de imagen del país, sea cual fuere esta, y tenga los productos que tenga. Es un fenómeno multidimensional, la polarización es un fenómeno muy enraizado en la sociedad ecuatoriana y es un fenómeno que requiere algo que nunca lo menciona, una estrategia de comunicación gubernamental. La comunicación gubernamental es un subcampo, digamos, de la comunicación política que tiene sus propias especificidades y particularidades. Y evidentemente yo no dispongo de información para saber qué es lo que le propuso en estos pocos meses que estuvo en el gabinete el señor Leonardo Lazo al presidente de la República hacer para mejorar la credibilidad fundamentalmente del presidente, para mejorar la percepción ciudadana con respecto a su gobierno. Pero lo que sí está claro es que si le propuso algo, el presidente Lazo evidentemente no le escuchó en absoluto. Y si no le propuso nada, es porque cumplió una pésima gestión en estos meses al frente de la Secretaría General de Comunicación. Así que veamos qué pasa con el señor Andrés Seminario. Él tiene experiencia en comunicación política, asesoría, consultoría. Él ya estuvo en un gobierno anterior, me parece que con Alfredo Palacio, también colaborando a nivel del Ejecutivo, pero así también quienes lo conocen plantean que el señor Seminario es una persona que tiene muy claro qué es lo que va a hacer, cuáles son los límites y también una personalidad fuerte. Así que si es que me temo que se da lo que yo supongo, es decir, que el señor Guillermo Lazo no escucha a nadie, que finalmente toma decisiones sin conocimiento de causa o decide mal cuando le comentan y le consultan y más que le consultan, le
le dan datos para que actúe de otra forma. Yo creo que va a durar poco tiempo también el señor Andrés Seminario, puesto que no se trata de disponer, como ahora dispone la Secretaría General de Comunicación, de una cantidad enorme de recursos económicos para hacer su trabajo, sino de que pueda tener un lugar y una cierta autonomía para poder, en base a una estrategia consistente y sólida, conducir la comunicación gubernamental del gobierno, que implica un sinnúmero de cosas. Qué gusto poder conversar con el doctor Hernán Reyes. Yo coincido totalmente. De hecho, en el comentario justamente mencionaba uno de los puntos que acaba de señalar Hernán, que me llamaban también profundamente la atención. ¿Cómo se pretende resolver un problema tan grave como el de la polarización que existe en el país con una simple campaña de publicidad, por más pauta que le metan? O sea, puedo meterle, no sé, 20 millones de dólares todos los días de la campaña de los colores y del Solo Ecuador, pero si yo tengo un presidente que todos los días se dedica a denostar, a insultar y a atacar a los adversarios políticos, llámese Correa, Issa o Nebot, porque con los tres se ha metido Lazo en los mismos tiempos o en tiempos distintos, pero les ha dicho de todo, que el prófugo, que el terrorista, que el delincuente, que no sé qué, ¿no? ¿Cómo componer eso? Porque además, en el párrafo siguiente, Hernán, Leonardo Lazo dice: si no somos capaces de respetar al que piensa distinto, de construir acuerdos, la democracia no tiene razón de ser. Y estamos viviendo además tiempos en los que en países como el nuestro la democracia está muy venida menos. Y que esto lo diga el secretario de Comunicación del presidente Lazo, creo que cobra un mayor sentido. Entonces quisiera un comentario sobre esto que acabo de señalar. ¿Cómo construir la unidad en un país donde el principal factor que genera y provoca la división es el presidente, que además no solo insulta a estos tres actores, sino que a los asambleístas les dice delincuentes, corruptos, ladrones, les amenaza con ir a muerte cruzada, mandarles a su casa, etcétera, etcétera? ¿Y cómo construyes unidad a partir de ahí? Lo otro, este tema que hace alusión a la democracia, ¿no? Que no tiene sentido, que no tiene razón de ser. Y por último, en una hoja membretada de su empresa particular. Esas tres cositas, Hernán. Empecemos por lo último. Bueno, la hoja membretada de su empresa particular, yo supongo que es así mismo, digamos, entraría a Carondelet y así sale de Carondelet. Es decir, alguien que nunca dejó del todo, digamos, sus actividades quizá particulares. Eso es lo que me permite pensar. O que no se sintió parte del gobierno, o que al que no le importa mucho lo público. Yo creo que sí, ¿no? Porque poner un logotipo de Lazo Comunicaciones, creo que es lo que está en la parte superior de la comunicación, es inclusive una suerte de falta de respeto al presidente, ¿no? Es decir, la renuncia la escribe quien todavía es funcionario de gobierno y por lo tanto debería guardar al menos la compostura o las formas, pero Leonardo Lazo me da la impresión de que sale precipitadamente, tal vez después de un mal día, de un pésimo día, un disgusto y quizá una confrontación directa con el presidente de la República, y por eso yo creo que se va a su despacho y pone esta comunicación en papel membretado de su propia empresa. Pero bueno, más allá de esas formas, creo que hay que distinguir, Alexis, entre lo que es gestión política y gestión comunicacional. Y el gobierno, si se equivoca rampantemente en lo primero, tiene muchísimas probabilidades, como efectivamente sucede, de equivocarse en lo segundo. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo puede gestionar políticamente gobernabilidad? Que es lo que cualquier ejecutivo tiene en miras desde su primer día de instalación en el poder. Si es que empieza incumpliendo pactos, voy a tomar la palabra inclusive de Leonardo Lazo de su carta, ¿no? El primer pacto que incumplió Lazo abiertamente es un pacto con el Partido Social Cristiano y con el movimiento UNES, para poder llegar a algún tipo de acuerdos mínimos que incluían el nombramiento de autoridades en el legislativo. Así fue. Se habla mucho de que la política en el Ecuador tiene que recuperar racionalidad. Creo que esa podía haber sido un camino para recuperar racionalidad. Nos puede gustar o no.
que UNES, digamos, le dé gobernabilidad a Lasso. A muchos no les gustó, a otros les pareció que era lo básico en términos democráticos, pero más allá de eso, que el presidente de la República haya incumplido ese acuerdo de manera súbita. Esto en una entrevista recuerdo muy bien que le hizo Anderson Boscan a Jaime Nebot. Jaime Nebot puso todos los puntos sobre las IES a este respecto. Y finalmente haya negociado y pactado con sus adversarios naturales. Estoy hablando de Pachacuti, porque Pachacuti, de alguna manera, si compara los programas de Pachacuti y Creo, estamos en las antípodas, ¿no es cierto?, claro, de los programas políticos. Ya es un primer mal síntoma de gestión política. O sea, par de meses antes, Yacu Pérez, candidato a presidente de Pachacuti, le estaba diciendo a Lasso que hizo fraude, ¿no? Por supuesto, es decir, de alguna manera, yo creo que él escogió la peor opción. Es decir, Lasso tiene una habilidad: elegir mal. Elige mal, yo creo que a su equipo de gobierno. Yo creo que en su equipo de gobierno hay una enorme mediocridad, con honrosas excepciones. Yo creo que Lasso decide mal cuando le toca tomar decisiones importantes para poder aflojar tensiones, para poder conversar y dialogar con sus adversarios políticos. Yo creo que Lasso no está capacitado para entender que hay que negociar en política, y negociar en política no significa renunciar a principios, pero sí significa distinguir entre lo que es importante y lo que es secundario. Yo creo que Lasso decide mal cuando finalmente no es capaz, después de sus constantes equivocaciones en gestión política, poder distinguir entre qué es lo que informa y qué es lo que no informa al país. Voy a poner un ejemplo adicional. Ahora último, hay una llamada, una conversación telefónica que ya es pública entre, digamos, que pasó, ¿no? Es público que pasó, entre el expresidente Rafael Correa y el presidente Guillermo Lasso. ¿Quién tiene las de perder luego de que se haya filtrado esta llamada telefónica? ¿El presidente en funciones o un expresidente del país que efectivamente tiene un discurso que no ha cejado, digamos, no ha disminuido, aún estando en el exterior desde que terminó su presidencia? Y que tiene más credibilidad y aceptación que el propio presidente en funciones, además. Así es. Entonces, yo digo, supongamos que Rafael Correa haya grabado la llamada, y yo me estoy imaginando qué pudieron haber conversado en ese tema, y estoy pensando cómo conversa Guillermo Lasso, cuál es su capacidad de comunicar, y cuál es la capacidad de comunicar que tiene Rafael Correa. Y digo, esto puede después ser unos golpes en la propia campaña electoral o más adelante, unos golpes enormes para Guillermo Lasso, porque no entiende que hay cosas que como gobernante no puede hacer, que pudo haber hecho cuando era candidato. Y esa es su principal falencia. Lasso no distingue, Lasso no entiende todavía que ahora es presidente y tiene que buscar de alguna manera legitimar y justificar sus acciones. No puede seguir atacando a diestra y siniestra a sus adversarios políticos sin beneficio de inventario. No puede acusar a los legisladores de que le están pidiendo hasta plata y de que son unos corruptos, porque eso dijo con todas sus letras. Y después no acercarse a la fiscalía a poner la denuncia y decir que desiste de la causa. Esto le hace quedar pésimamente mal, y por eso es que la gente, cuando yo escucho hablar a la gente, dice, no, este ha sido un mentiroso. El primer apelativo, el primer calificativo que le dan a Guillermo Lasso es eso, de mentir de manera reiterada. Es más, la gente ya no distingue cuando Lasso miente deliberadamente o Lasso se equivoca. Ahora último, respecto al caso de la policía avaliada en esta UPC, que se equivoca de manera total en el discurso en las fiestas octubrinas y plantea que está muerta cuando no está muerta, y evidentemente esto causa el remesón, y creo que fue la gota que derramó el vaso y que finalmente provocó la salida de Leonardo Lasso de la Doctor Secretaría Reyes, de Comunicación. yo ahí le quiero hacer una consulta. El señor Lasso, el señor Leonardo Lasso, en una entrevista con el Comercio, ha dicho que no estaba de acuerdo en la forma como respondía el gobierno a las inquietudes permanentes de la ciudadanía y de los medios de comunicación sobre temas como la crisis carcelaria, la inseguridad, los problemas de abastecimiento de medicinas en el sistema público de salud, los problemas en el IES, que no daba respuestas, que no habían respuestas inmediatas de esos problemas. Y dice que son parte de las razones por las que optó por dejar el cargo. Dice, llega un momento en que yo considero que ya es complicado sostenerme si no tengo respuestas. La comunicación del gobierno responde a la gestión que uno haga. Entonces, si en la gestión hay falencias, dice el señor Lasso, la comunicación desnuda eso. No hay cómo tapar eso con nada.
O sea, él se va porque dice que no hubo respuestas inmediatas, adecuadas, efectivas a estas demandas de la ciudadanía y de los medios de comunicación, que el gobierno no respondía absolutamente nada, que salía con cualquier disparate cuando tenía que hablar. Entonces, en ese escenario, si el problema es el que en el gobierno no hay respuestas a estas situaciones, ¿qué le espera al señor Seminario? ¿Qué puede cambiar en la política de gobierno para que la labor de comunicación pueda expresar algo más? Bueno, yo soy muy escéptico, por eso yo le decía, no sé cuánto dure el señor Seminario si es que no cambia, y a mí me parece que es muy difícil que cambie la manera de ser, el etos de actuación que tiene el presidente Guillermo Lasso. El presidente Guillermo Lasso es alguien que actúa muy lentamente, es como una ballena para moverse. Actúa pero con una lentitud exasperante frente a situaciones muy cambiantes que se dan en el escenario político y que requerirían, y por eso es que también está muy afectada su imagen como líder, su imagen de la percepción de Lasso como en su liderazgo está sumamente afectada, porque finalmente actúa tardíamente o a veces actúa de manera discordante con lo que amerita la situación. Voy a poner un ejemplo, el caso María Belén Bernal, que ha sido el más sensible, que ha afectado a la imagen del gobierno, de sus instituciones, de sus ministros, que le costó la cabeza al señor Carrillo, y justificadamente además, que debería costarle la cabeza a otras altas autoridades de la policía. Y ayer vi como una asambleísta prácticamente le arrastraba públicamente al actual comandante general de la policía en una entrevista que hubo en la comparecencia ante la Comisión Legislativa. ¿Qué pasó? Actuó de manera tardía. ¿Cuántos días se demoró Lasso en acercarse, en aproximarse y en hacerlo público a los familiares, a la madre de la doctora Bernal, que fue asesinada en una institución policial? ¿Cuántas equivocaciones hubo del señor Carrillo en comunicación pública antes de que finalmente el presidente de la República le pidiera la renuncia? ¿Cuántos errores ha habido cuando Lasso planteó que él descabezaría por sí, para sí, a toda la cúpula policial, que estaban separados el general Goyes del general Ponce? Y después le desmintieron ex comandantes de la policía y expertos en el tema de seguridad y abogados, obviamente, diciendo que él no puede hacer eso, que hay un debido proceso que tiene que respetar. Él es presidente de la República, pero no puede hacer lo que le da la gana. Entonces, evidentemente, si es que no hay estas respuestas en la gestión política del primer mandatario, es evidente que no se puede esto solucionar con una campañita publicitaria, con propaganda. Además, me parece que Lasso tiene en su cabeza la idea de que la propaganda le soluciona todo. Es la peor, yo diría, idea que tiene de la comunicación gubernamental, y no logra entender que la comunicación gubernamental efectivamente exitosa, que una comunicación gubernamental exitosa es el resultado también de una buena gestión política. Entonces, el rato que se separan los dos temas, evidentemente nos encontramos con este vacío, ¿no es cierto?, con esta falta de una mirada estratégica. Lasso no tiene una mirada estratégica del país, y yo creo que esto responde a su propia debilidad política. Yo creo que Lasso está tomando aire cada cierto tiempo para que pase un poco los días. Está esperando, yo, casi rezando a que llegue rápido el Mundial para tratar de desestresar un poco la tensión que ha generado su gobierno en múltiples temas, para tratar de echar en el olvido, y ese es un error, procesos que finalmente a los cuales les da larga, como por ejemplo, el proceso de las mesas de diálogo con la dirigencia indígena y de sectores sociales. Es algo que cualquier momento le va a estallar, pero la idea que me da a mí es que el gobierno quiere bajar el perfil de esos diálogos, creyendo que poco a poco estos irán difuminando y entrará en el olvido. Y a mí me parece esto grave, porque en realidad cualquier momento esto puede estallar si no hay soluciones políticas. Si en política pública el gobierno no actúa, si es que después de llegar a acuerdos el gobierno se demora o quiere demorarse 6 meses más para ir tomando medidas tibias, o capaz no toma medidas en respuesta a estos diálogos, cualquier momento le va a estallar. Y ahí no habrá comunicador político ni secretario general de comunicación que pueda tapar el sol con un dedo. Ahí tiene un factor que le juega a su favor el gobierno. No sé si el doctor Hernán Reyes va a coincidir conmigo, capaz discrepa. Pero yo veo a la campaña electoral de las seccionales del 23 como un factor que puede utilizar el gobierno a su favor.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora que he citado el tema de los diálogos con la CONAIE, y que lo trae muy bien a colación, porque es además un tema coyuntural, creo que mañana ya tienen que exhibirse resultados, vamos a ver qué es lo que pasa. Nos encuentra con la CONAIE y con Pachacuti ya metidos de cabeza en la campaña electoral, entonces capaz que eso el gobierno puede utilizarlo a su favor. Pero yo le quería mencionar algunos episodios de los últimos días al doctor Hernán Reyes, para seguir abonando a la discusión y a la conversa sobre este tema. La semana anterior, mientras ocurrían las masacres carcelarias en La Tacunga y en Guayaquil, y mientras seguían los sicariatos y los robos por fuera de las cárceles, teníamos a los canales públicos e incautados haciendo publireportajes, no hablándonos de un país que no existe, sino diciendo que esto es mucho más vergonzoso, doctor Reyes, diciéndonos que el presidente sí trabaja, ¿no? Y que el día del presidente arranca desde las 7 de la mañana. Yo aquí con mis compañeros que empiezan mucho más temprano que yo la jornada, les preguntaba a qué hora empiezan su día, y el Carlos Minango me decía a las 3 de la mañana, y el Esteban a las 4, entonces, y el presidente se levanta a las 7, hay que aplaudirle, porque en TC y en Ecuador TV nos dicen que el día del presidente empieza a las 7, mientras se mataban en las cárceles, ¿no? Después tenemos que se equivoca, y ahí voy a lo que usted mencionaba, doctor, que ¿cómo hay que reaccionar como país, los ciudadanos, ante todo esto, y viendo que todavía le quedan al gobierno algunos medios y periodistas que siguen siendo buenos amplificadores de las tesis y de las mentiras de gobierno? Es que a mí me parece, Alexis, que ahí hay una sobresimplificación en lo que finalmente el presidente decide hacer respecto a temas que efectivamente están bien diagnosticados. Está bien diagnosticado ciudadana de que el presidente no trabaja. Ok. Esto no se soluciona sacando, como usted bien dice, Alexis, un publireportaje llamado Un día con el presidente, 6 minutos aproximadamente. 6 minutos. Otro día. Dios mío. 6 minutos en un canal incautado que está haciendo. Un presidente no es percibido como que trabaja porque en un publireportaje él diga que trabaja. Un presidente es percibido que trabaja cuando efectivamente la gente le ve recorriendo el país, cuando la gente le ve tomando decisiones oportunas, cuando la gente le ve hablando de temas importantes, cuando la gente siente que la palabra del presidente tiene valor. Fue asesinada la señora Bernal y regresó al país e hizo una pésima declaración pública con su señora al lado, que finalmente después fue parte de una cadena de errores que cometieron también otros secretarios de Estado como Carrillo y como Diego Ordóñez, que finalmente yo no sé por qué sigue en el gobierno, o sea, así de simple, porque realmente ha sido una tras otra. Así es. Inclusive el propio ministro Jiménez, ahora último en unas declaraciones que veía diciendo que la delincuencia prácticamente no ha subido. Pero sin cifras. Está desmintiendo lo que la realidad que la gente palpa todos los días. Entonces, no se puede trabajar así, no puede equivocarse tanto el presidente. Redes sociales son a ratos, yo diría, muy efectivas en precisar los errores. Hay 7 personas trabajando en la subsecretaría de discursos, creo, de la Presidencia de la República, creo que así se llama, invirtiéndose $11,000 mensuales seguramente. Anualmente, perdón doctor Reyes que le corte, porque este dato es súper interesante, bien que lo cita. Porque usted verá cómo dicen cuánto nos cuesta la asamblea y no sé qué. Bueno, esta subsecretaría de discursos, entre el subsecretario y las otras 6 personas que trabajan, le cuestan al país $166,900 anuales. Así es, y parece ser una plata botada, desperdiciada, porque en realidad que se equivoque de la manera que se equivoca, diciendo que, y haciendo, digamos, toda una apoteosis, digamos, dramatizando sobre la muerte de una policía que no había muerto todavía, le quita toda credibilidad a su palabra. Y como le digo, es un error tras otro. Y en ese sentido, a mí me da la idea de que si en temas, digamos, coyunturales del día a día, no son capaces de poder gestionar políticamente bien y de poder comunicar políticamente bien, yo digo, frente a temas como la inseguridad galopante que vive el Ecuador, temas como los asesinatos en las cárceles, el asesinato de Norero, estos estallidos que hay respecto a que ahora el secretario de Seguridad Pública, Ordóñez, ha conversado telefónicamente con el abogado, creo que de Norero,
que lo niega, va corriendo a los medios de comunicación y lo niega. Errores tales como que parece que Lazo está más interesado en lo que son las redes sociales que lo que es la realidad del país. O sea, parece que las redes sociales, hay gente que dice que las redes sociales tumbaron a Carrillo. Yo no diría tanto, pero yo sí diría que las redes sociales están desnudando aquellas falencias y aquellos errores crasos que el gobierno está cometiendo en gestión política y en comunicación política. Y esto no se soluciona con un cambio de cabeza, esto se solucionaría con un cambio de modalidad de gobernar. Y Lazo me parece que cada vez está, como yo le decía antes, más entrampado. Yo estoy de acuerdo con usted, Alexis, que las elecciones seccionales próximas también van a ser un elemento de oxigenación para el gobierno, porque los partidos políticos miran para otro lado, todos los partidos políticos miran para otro lado. Y porque el gobierno tiene un candidato, o sea, y creo que esto no lo están leyendo bien el resto de organizaciones políticas, Hernán. El candidato del gobierno es la consulta popular y el sí. Y ellos van a atarle a la consulta popular la elección en cada uno de los territorios. Entonces, ya los hemos visto construyendo ese relato, ¿no? De que los que se oponen a la consulta y los que van a votar no son los defensores del narcotráfico y de la delincuencia. Y veo unas encuestas que de verdad a mí me decepcionan porque lo que reflejan es el nulo entendimiento de gran parte de la sociedad del problema que estamos viviendo. Sí, los temas de la consulta son temas absolutamente banales, que no van a cambiar absolutamente nada, pero claro, digamos con una copiosa propaganda que el gobierno puede hacer a favor de la consulta, finalmente puede conseguir el sí. La pregunta que yo hago, el sí en alguna o algunas de las preguntas, la pregunta que yo hago de todas formas, la inquietud que yo tengo es, ¿cuánto le va a durar ese poquito de capital político que el gobierno va a ganar con la consulta popular? 2, ¿puede ligarse así tan directamente la consulta popular a las elecciones seccionales? Es decir, ¿tienen alguna posibilidad los candidatos del gobierno, los candidatos de Creo, para poderse hacer del cargo de la autoridad, ¿no es cierto?, para poder ganar las elecciones? Yo lo veo tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque es un partido sin cuadros, es un partido sin norte, es un partido sin programa, es un partido además que carga sobre sus espaldas el fracaso del presidente de la República, el fracaso en estos meses que está en el gobierno. Y en ese sentido a mí me parece que también puede verse desde otro punto de vista que la coyuntura electoral puede ser una coyuntura donde finalmente, como siempre, se calienta el ambiente político y yo creo que van a haber acusaciones y el gobierno va a salir más debilitado después de que arremetan contra él muchos partidos políticos. Hay cada vez más una idea latente, con todas las dificultades que esto tiene, de la revocatoria de mandato de Lazo. Si bien esto lo pueden contener a nivel del tribunal electoral, a nivel del tribunal contencioso, que parece que frenó la iniciativa, y al mismo tiempo la iniciativa requiere, creo que, recoger 2 millones de firmas, que es algo tremendamente complicado en la práctica, no es menos cierto que esa idea está cada vez más instalada en la cabeza de mucha gente. Mucha gente dice, ya es hora de que se vaya este gobierno o este presidente que finalmente ha dejado en soletas al país. Está destruyendo, el país está cayendo a pedacitos y no ven respuesta del gobierno. Entonces, más allá de que formalmente no haya una revocatoria de mandato como iniciativa popular, digamos, iniciativa ciudadana, no es menos cierto que yo dudo que el gobierno pueda, con la consulta popular, recuperar de manera, yo diría, significativa, aprobación de su gestión, recuperar respaldo popular. En ese sentido, yo no le veo salida al gobierno de Lazo. Yo creo que Lazo, durante el resto de su gestión, porque no veo otra cosa, va a estar cada vez más debilitado y cada vez más sometido a negociar en peores condiciones, en condiciones de más desventaja con sus adversarios políticos. Quiere la ley de inversiones. Perfecto. Pues con la debilidad que tiene ahora, que no es la que tenía hace un año y tanto que asumió el poder, pues ahora tendrá que ver cómo negocia con Pachacuti, qué les da. Ya no tiene la presidencia de la Asamblea, ya no puede ningunear al señor Saquicela al frente de la Asamblea, porque ya no tiene una pieza como la anterior presidenta.
pero al mismo tiempo todo hay tanto desbarajuste en este gobierno, al mismo tiempo en los alrededores de la Asamblea Nacional alguien manda a pintar, a hacer pintas y a pintar, digamos, frases como narco-saquicela, es decir, uno no entiende finalmente por dónde va. Los trolls del gobierno arremeten sin ningún escrúpulo contra Raimundo y medio mundo en redes sociales. Y claro, esto también le va y especialmente contra asambleístas, por ejemplo, de UNES o asambleístas de Pachacuti, esto le va a causar dificultades en la gestión política. Entonces yo creo que es un gobierno que cada vez va a irse arrastrando más en el poder. Es decir, cada vez está más, ya ni siquiera camina, peor corre, sino simplemente se arrastra y va esperando que pase el tiempo porque en realidad no tiene ningún proyecto político, salvo el de vender el Banco del Pacífico, salvo el de privatizar determinadas empresas estatales, salvo el de dar más privilegios y prebendas a los grupos de empresarios cercanos, pero claro, son medidas inconexas que no se ligan de ninguna manera con un proyecto de país. Y esto se refleja en la falta de identidad de su proyecto político, y si no hay identidad en su proyecto político, mal puede haber un proceso de comunicación política que sea medianamente aceptable. Muchísimas gracias, doctor Reyes. Muy interesante siempre conversar con usted. Muy amable.